Muy buenos días a todos. Lo primero, dar la enhorabuena a Gloria por su exposición, que me ha parecido brutal. Y deciros, bueno, que yo soy Diego Soliveres, soy canario, tengo 40 años, soy de Santa Cruz de Tenerife y, bueno, soy ciego, tengo una discapacidad visual de la retina. Y vengo en representación de Timpers, que somos una empresa alicantina que diseñamos y comercializamos zapatillas diseñadas por ciegos a través del tacto y para todo el mundo. O sea, y matizo lo de para todo el mundo porque siempre tengo ahí la guerra con los medios de comunicación. Yo no sé si es porque les gusta más el titular o vende más, pero se empeñan en decir que son zapatillas para ciegos cuando realmente los pies no tienen vista, lógicamente. Entonces, quiero dejar claro que son zapatillas para todo el mundo. Entonces, pese a que luego os voy a hablar sobre, por supuesto, de Timpers y nuestra filosofía, quiero primero hablaros un poquito de mi experiencia para que entendáis realmente cómo he llegado yo aquí y para intentar haceros ver mi punto de vista sobre la vida. Y pienso que muchas veces los límites nos los ponemos nosotros y lo que tenemos que hacer es realmente luchar por derribar o poner a nuestro favor esas situaciones a lo mejor complicadas y demostrar eso, que muchas veces, pese a que es verdad que hay obstáculos complicados, la vida es cuestión de actitud. Tenéis mi email por si acaso alguien quisiera ponerse en contacto conmigo para lo que sea, consultar cualquier cosa, vamos, a vuestra disposición. Y antes de empezar, quiero dar las gracias a GECADIZ y a toda la organización, a Alberto, que os habéis portado todos conmigo de categoría. Saludar también a todas las autoridades y personas aquí presentes, a la alcaldesa, a mis compañeros ponentes, bueno, a todo el mundo, que es un placer estar aquí con vosotros y espero que esta no sea la última vez que esté aquí en Cádiz y en San Fernando haciendo algo con vosotros. Bueno, para empezar, deciros que yo, como os digo, soy canario, nací en Santa Cruz de Tenerife en el 80 y al poquito de nacer, pues mis padres ya se dieron cuenta que me pasaba algo en la vista, porque no reaccionaba, no respondía con normalidad a los estímulos y tal. Entonces, nada, después de llevarme a varios oculistas, a Barcelona, a Barraquer, bueno, pues me diagnosticaron retinosis pigmentaria, que es una enfermedad muy común entre los ciegos, que es una enfermedad degenerativa en la que se acaban perdiendo los conos y los bastones de los ojos. Y bueno, una vez que yo realmente de pequeño, pues siempre, gracias también a la educación de mis padres y tal, pues yo siempre he tenido una infancia normal, he sido una persona normal, con mis aficiones, con la familia siempre fenomenal, siempre. Y bueno, resulta que una vez que yo cumplí los 6 años, dado que nosotros teníamos familia en Alcoy, y en Alicante es donde había uno de los colegios de la ONCE existentes en España en ese momento, pues mis padres decidieron trasladarnos a vivir a Alicante para que mi primera educación, por lo menos mi educación básica, fuera en un colegio específico de la ONCE. Yo es una cosa que agradezco un montón, puesto que aunque yo soy el primero que cree en la normalización y en la integración, sí que es cierto que yo agradecí mucho esa primera educación básica, el aprender braille, el aprender tus actividades de la vida diaria, hacerte tu cama. Pues bueno, yo vi muy importante esa realmente primera educación en la ONCE. Y una vez que acabé la EGB, ahí sí que ya empecé en un instituto, lo que antes se conocía como la modalidad de educación integrada, ya en un instituto sin gente, de gente sin discapacidad, con compañeros como podéis ser cualquiera de vosotros. Y fijaros si me integré bien, que vamos, de ser un chico de sobresaliente y matrícula en la EGB, se ve que en el instituto me lo pasé tan bien que en el primer trimestre de primero de BUP suspendí 4. En el segundo suspendí 5, se ve que yo no me había quedado todavía contento con dando un poquito la música hacia un lado de la balanza, los estudios a la otra, y bueno, acabé tocando la batería, intenté que esa fuera mi forma de ganarme la vida, estuve 16 años tocando. De hecho, uno de los proyectos más grandes que hicimos, que lo podéis ver en internet si os gusta, es yo hice un tributo a Queen, en el que yo quería que esa fuera mi forma de ganarme la vida, del grupo a Freddie Mercury, y de hecho estuvimos tocando mucho por toda España, incluso llegamos a tocar en Madrid en la convención anual de fans de Queen España, que ya fue meter la cabeza en algo oficial de Queen. Vamos, que siempre he sido muy persistente en lo que he intentado hacer, que si me meto de cabeza y si no, no me meto, ¿no?
resulta que, bueno, después de 16 años de tocar y de intentar ganarme la vida con la música, pues me di cuenta realmente pues de eso, de lo complicado que es tirar para adelante con la música. Necesitas tener un pelín de suerte, es una cosa que por desgracia no es a lo mejor como el atletismo o como que son deportes individuales y pese a que tú te lo tomes de una manera y lo des todo, pues si cualquier pata del proyecto falla, pues el proyecto falla. Entonces pues me cansé un poco ya de jugar al músico un poquito y como siempre me había gustado tanto hacer cosas en grupo, aportar, eso parte de un todo, el que, pues eso, que mi entorno esté mejor, para mí es muy importante y tal, pues echaba tanto de menos la música que me apunté al equipo de fútbol para ciegos de Alicante, pues por lo menos por hacer algo con la gente. Y como una vez que ya dejé la música, no había terminado yo la carrera tampoco todavía, me vi así, perdón, en un impasse así sin mucho oficio ni beneficio, pues al ser afiliado a la ONCE y tener derecho a la venta de cupón, pues pedí la venta de cupón. Y también el fútbol para mí pues era como una válvula de escape también del trabajo y yo pensaba que me iba a venir muy bien. Y ahí es cuando nació la idea de Timpers. Casualmente me metí al equipo de fútbol para ciegos de Alicante y allí había dos personas que eran parte del equipo técnico del equipo. Aitor era el entrenador y Roberto era el guía del equipo, que es la persona que se encarga de posicionar a los jugadores en el campo y demás. Entonces, realmente ellos, que siempre han sido unas personas con mucha mentalidad de emprendimiento y ya se conocían desde la época del instituto, daba la casualidad, también eso todo cosas del azar, que ellos tenían, también son gente que tiene una discapacidad. Hitor tiene fibrosis quística, que es una enfermedad que afecta al páncreas y a los pulmones, y Roberto es trasplantado de riñón y fue su propia madre quien le donó el riñón, además una historia muy bonita. Entonces, como os digo que ellos siempre habían tenido una mentalidad emprendedora también brutal y habían estado mucho tiempo en contacto con los hospitales, tuvieron la idea de hacer una silla de ruedas infantil porque veían horrible que los niños tuvieran que ir en esas sillas tan sobrias, tan grises, tan que poco menos a un niño, pues seguramente eso es lo que menos le apetecería en la vida. Y querían hacer pues sillas personalizadas, de Spiderman, de cosas, pero bueno, dado el gran realmente coste que tenía eso y que ya había empresas que se dedicaban a hacer eso, pues abandonaron la idea y decidieron, como alicantinos que son, hacer una empresa de calzado. Uno de ellos tenía un familiar con una pequeñita fábrica de calzado y les proporcionó la oportunidad de hacer una pequeña tirada con materiales que les sobraban a él. Y así es como ellos empezaron a hacer unas zapatillas normales y corrientes, con un aspecto juvenil, de las que hay mil en el mercado y que no tenían tampoco el carácter social que luego tiene Timpers. Entonces resulta que ellos llevaron un modelo de esas zapatillas a un entrenamiento del equipo de fútbol, pues porque como no vendían ninguna, pues con el pretexto de a ver si los propios jugadores del equipo pues les comprábamos alguna zapatilla, porque yo creo que veían que era la única forma ya de darle salida a aquello. Y bueno, resulta que a ellos les sorprendió muchísimo cómo los ciegos del equipo veíamos la zapatilla, hasta llegarnos a decir que nosotros describíamos la zapatilla muchísimo mejor que ellos, porque la tocábamos por dentro, por fuera, veíamos de qué materiales estaba hecha, si la puntera era dura o no, los cordones, y entonces pensaron el por qué no poder hacer ellos un modelo dentro de su marca diseñado al tacto por los ciegos del equipo, en el que lo importante no fueran los ojos, sino el tocar la zapatilla con diferentes materiales, texturas y con unas características que la zapatilla pudiera ser atractiva para los ciegos y para los no ciegos, pero una zapatilla que englobara a todo el mundo. Bueno, como los tres estábamos matriculados en la Universidad de Alicante, porque aunque yo estaba centrado ya antes en la música y mis historias, pero yo no sé por qué me iba matriculando, no sé si por si algún año me daba por volver a retomar, pero bueno, yo me seguía matriculando, sigo sin saber muy bien por qué. Bueno, el caso es que había un concurso de emprendimiento social
ahí en la Universidad de Alicante, y al estar los tres matriculados y eso, pues nos presentamos con el proyecto. Hicimos esa zapatilla, lo cual nos dio mucha ventaja porque hay muchos proyectos sociales que son grandísimas ideas, o sea, grandísimas, pero el poder llevar nosotros ya un prototipo físico y poder de verdad demostrar y ver plasmado ahí lo que nosotros pretendíamos, pues bueno, ganamos el concurso. Y eso empezó a tener tanta notoriedad ya entre los medios de comunicación de la cartera de la Universidad de Alicante y entre el boca a boca y tal, que mis compañeros se plantearon el por qué no pivotar la empresa suya y cambiar su modelo de negocio a estas zapatillas diseñadas por ciegos a través del tacto y para todo el mundo. Y como yo era de los miembros del miembro del equipo que más les había ayudado y les había ayudado a defender la candidatura ante el jurado y trabajábamos también juntos, me ofrecieron el pasar a formar parte de la empresa. Y a partir de junio de 2018, una cosa así, Timpers se conoce como lo que es ahora. Con una particularidad, nosotros no lo habíamos pensado, como os digo, pero yo, como veis, pues yo, como os digo, soy ciego, Aitor tenía fibrosis y Robert era trasplantado de riñón, y dijimos que por qué no seguir esa filosofía y crear una empresa en la que solo contratáramos gente con discapacidad. Primero, para demostrar que una empresa con estas características puede ser tan rentable y exitosa como la que más. Y segundo, para poner nuestro granito de arena en todo lo que es la integración y la inclusión de las personas con discapacidad, sobre todo en los ámbitos social y laboral. Porque habíamos visto un estudio que poco antes había publicado Fundación 11, en el que decía que 1.800.000 personas con edad de trabajar con discapacidad es las que había en ese momento en España. Perdón, pero no para de bajárseme esto. Y decían que, claro, y vimos que 3/4 de esas personas no trabajaban. Entonces, si trasladáis esas cifras al mercado laboral de la gente que no tiene ninguna discapacidad, estaríamos ante una crisis realmente terrorífica. Y bueno, y pensamos que nosotros queríamos poner ese granito de arena y más que hablar de inclusión o de integración, queríamos llegar al concepto que ahí me sumo un poco porque coincide con lo que decía antes Gloria, de normalización. Nosotros queremos que la discapacidad se vea normal, que haya una persona con discapacidad trabajando, que no sea una cosa rara, que un ciego diseñe zapatillas, pues que tampoco, o sea, y que si yo ahora mismo os cuento un chiste de ciegos, pues que os echéis unas risas y no os echéis las manos a la cabeza. Entonces, para nosotros era muy importante el intentar conseguir esa normalización de la discapacidad, sobre todo, como os digo, en los ámbitos social y laboral. Y bueno, empezamos a trabajar juntos, creamos nuestra primera colección, era una colección muy pequeñita, eran 400 pares, ya con las características que queríamos que tuvieran las zapatillas, que fueran con diferentes materiales y texturas, nuestra marca Timpers bordada en sistema Braille, que para mí es un honor y un orgullo que el sistema de lectoescritura que a mí me ha hecho crecer y bueno, convertirme en la persona que soy, pues que esté plasmado en nuestras zapatillas. Luego también todas las zapatillas llevan cordones redondos porque son más fáciles de atar y desatar y es más complicado que se hagan nudos. Y ahora cogeré una zapatilla en las manos y os la enseñaré. Todas las zapatillas tienen grandes contrastes visuales para que aquella gente con algún resto visual también encuentre la zapatilla más atractiva y más accesible. Aparte son zapatillas que están hechas con materiales reciclados y más que Made in Spain, a nosotros nos gusta decir Made in Alacant. Es todo producto alicantino, como tierra del calzado que es Alicante. Por lo tanto, y como os digo, apostamos por unas zapatillas de gran calidad. Esta, por ejemplo, que tengo en la mano, si la podéis ver todos, es mi ojito derecho. Esta, lo que os cuento del contraste de materiales y texturas, esta está hecha de fieltro verde, lo que al tacto recuerda como césped, naturaleza. A mí me recordaba mucho al pueblo de mis abuelos, y la parte de atrás está hecha de corcho reciclado, que al tacto pues parece perfectamente, tiene hasta las vetitas, el tronco de un árbol. Entonces esta zapatilla, al tocarla, lo que pretendemos es que te traslade automáticamente eso, a un bosque, a naturaleza,
Y bueno, cada zapatilla tiene un contraste de materiales que le da una historia única y particular y te traslada eso a un recuerdo, a un lugar, te evoca una época. Y si os dais cuenta, pues como os digo, tanto el braille como los cordones hacen un contraste visual importante en la zapatilla. Para la gente, como os digo, que tiene algún resto visual, pues que la mano, aunque tú no sepas que eso es una zapatilla, pero te va el contraste del color. Entonces, pues nada, nosotros seguimos trabajando muy duro y nosotros decimos siempre que realmente nuestro nacimiento real fue en 2019. En 2019 que nos seleccionó para entrar la aceleradora de empresas Lanzadera, que es una aceleradora de empresas valenciana del presidente de Mercadona, de Joan Roig, donde nosotros entramos en mayo del 2019 y a partir de ahí se puede decir que nuestra vida empresarial empezó a cambiar. Lanzadera allí tiene unas instalaciones brutales, unos equipos de marketing, legado, finanzas, o sea, finanzas, de todo lo que quieras. Y cuanto tú más tiras de ellos, ellos más te apoyan y más tiran de ti. Aparte las instalaciones abiertas 24 horas, 365 días al año, por si tú eres una empresa que trabajas, por ejemplo, con el mercado asiático y tu mercado está lo que es aquí por la noche, pues poder ir a trabajar de igual modo. Pero lo impresionante del todo de Lanzadera es el ecosistema tan grande entre emprendedores que se crea allí. Porque vale que los equipos te ayudan, pero el poder decir tú allí tengo un problema porque no encuentro un proveedor para enviar a Ceuta, enseguida te salen 30, pues mira, yo envío con este es barato, no mandes con este. O sea, realmente el ecosistema de emprendedores de allí es lo que realmente le da totalmente el valor a Lanzadera. Bueno, una vez que entramos allí, hicimos la presentación del proyecto ante los medios de comunicación que ellos convocaron, tuvimos una rotura de stock, pues nos quedamos prácticamente sin pares, tuvimos que hacer una preventa desde agosto de lo que era ya nuestra colección siguiente de otoño-invierno, porque claro, no podía estar una empresa de zapatillas sin zapatillas. Y ahí realmente nos empezó a ir la cosa bastante bien. De hecho, tuvimos la suerte de ganar el premio de la revista Emprendedores al emprendedor con discapacidad, lo que siendo Emprendedores la publicación con más trayectoria y más prestigio del mundo de la empresa, pues para nosotros también fue totalmente un orgullo y también que tuvimos la suerte, que para mí eso me pareció brutal, de tener nuestra primera experiencia física, ya que nuestras zapatillas se diseñan al tacto. Yo creo que se cierra el círculo cuando lo puedes explicar y cuando la gente las puede tocar. Y por un concurso que ganamos, que organizó el Grupo LAR, que era un grupo de centros comerciales. Bueno, de hecho creo que el Lago de Sevilla, que es el más importante que tienen, es de ellos y lo tenéis aquí cerquita. Pues nos dieron un pop-up, un espacio físico durante el mes de diciembre del 2019. Además lo llevé yo, aparte como ciego del proyecto y el que diseña las zapatillas y que ya tenía experiencia con la venta con el cupón y que ya veis que no me callo ni bajo el agua. Pues pensamos que yo era el idóneo para llevar la tienda y la verdad es que nos funcionó muy, muy, muy bien. De hecho, tenemos hasta anécdotas de gente que había comprado otras zapatillas y cuando vinieron y les expliqué lo que hacíamos, volvió a los 10 minutos diciendo, mira, no te lo vas a creer, pero las he devuelto y vengo a llevarme unas tuyas. Y la verdad es que funcionó muy, 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 pero que muy bien. Y bueno, luego llegó ya 2020, ese año tan complicado que nosotros no sabíamos si iba a suponernos un problema, pero como os decía antes, lo que hay que hacer siempre es poner las cosas a favor de uno, darles la vuelta, tomar aire y nosotros el confinamiento realmente lo utilizamos un poco para tomar impulso. Diseñamos nuestra nueva web con unos estándares de accesibilidad brutales, diseñamos nuestra siguiente colección ya con un 100% de materiales reciclados y hicimos un poquito lo que iba a ser construir el resto del año. Sobre todo hicimos dos importantísimas colaboraciones, una con el Levante, con el club de fútbol, porque el Levante tiene una fundación que se ocupa de la escuela para deporte adaptado, es la escuela más grande de España y una de las más grandes de Europa.
y es una institución que comulga mucho con lo que comulgamos nosotros. Entonces hicimos un modelo con el Levante solidario, en el que el 100% de los beneficios iban para la Fundación Levante, para apoyar el deporte con discapacidad y para personas con discapacidad. Y luego hicimos otra gran campaña que se llamaba Deporte para Todos, en la que contactamos con los principales deportistas paralímpicos españoles, les dimos un código de descuento y de todas las zapatillas que ellos conseguían vender, que la gente usara su código, pues parte de los beneficios iban para un club alicantino de nuestra ciudad, que es también para personas con discapacidad. Entonces, nosotros realmente, aparte de lo que promulgamos y de lo que hablamos y tal, pues nos gusta de verdad el estar en todos estos fregados, apoyar a muerte y de forma activa todo lo que podemos y lo que representa. Y fueron 2 colaboraciones que funcionaron muy bien. De hecho, hicimos una segunda colaboración con el Levante, en la que las zapatillas formaron a pasar a ser parte del uniforme de paseo de la primera plantilla del Levante. Entonces, cada vez que los jugadores van convocados a los partidos, pues llevan unas Timpers. Y para mí, por ejemplo, claro, que el Levante vaya a jugar al Bernabéu y vayan calzados con unas Timpers, y pues, oye, ya es una cosa que la verdad es que está muy bien. Y otra de las cosas que nos dio 2020 fue que pudimos contratar a nuestro primer trabajador, Héctor, un chico que tiene discapacidad intelectual, que precisamente es jugador de fútbol del Levante. Ya nos hemos hermanado con el Levante también para cuando necesitamos cubrir algún puesto, si alguien de los de su escuela de deporte para personas con discapacidad puede desempeñar el trabajo, pues también nos gusta aliarnos con él en eso. Y otra de las cosas importantísimas para nosotros fue que conseguimos la calificación de Centro Especial de Empleo, que para el que no lo sepa, pues son centros de trabajo en el que se le da a las personas con discapacidad, pues claro, un trabajo justo, un trabajo digno, que pueda desempeñar con vistas a poder ser incorporado en un futuro al trabajo ordinario, en el que además en un centro especial de empleo el 70% de la plantilla debe tener discapacidad, aunque en nuestro caso sea el 100%. Pero es una forma también que nos daba credibilidad en que de verdad lo que habíamos propuesto y por lo que estamos luchando, pues lo estábamos llevando a cabo. Ahora para 2021 hemos conseguido algo muy importante para nosotros. Nosotros siempre habíamos tenido un sueño que debido a lo que nos dedicamos, nos hubiera gustado mucho poder haber vestido en una Paralimpiada al equipo español, y pese a que nosotros pensábamos que eso iba a tardar mucho en llegar, pues por circunstancias lo hemos podido conseguir pronto, y tenemos la gran noticia de daros, pues eso, que Timpers va a vestir durante el desfile, durante la ceremonia de inauguración de los Juegos de Tokio, a toda la delegación española, tanto deportistas como autoridades, prensa, Casa Real, toda la gente que vaya con España va a llevar las Timpers. Y otra cosa que hemos podido cumplir es la contratación de nuestra segunda trabajadora, Aroa, una chica que va a encargarse de lo que es las funciones de auxiliar administrativo y de atención al cliente, que tiene la enfermedad de Behçet, que es una enfermedad también, una de las enfermedades raras. Y ya podemos decir que somos 5 miembros en la familia Timpers, pese a que entre los 5, como veáis, pues no sumamos ni uno bueno, pero realmente a mí me gusta decir que somos la plantilla más capacitada del mundo. Y bueno, deciros así por ir resumiendo que lo que nos ha hecho llegar donde estamos, los valores en Timpers, sobre todo el primero es derribar estereotipos. Como os decía antes, nosotros lo que queremos es normalizar la discapacidad y que la gente vea normal lo normal. Por eso nuestro lema de la marca más normal del mundo. Tenemos una anécdota, como podéis ver, que un día estábamos escribiendo un mail, poner zapatillas diseñadas por ciegos, y el propio Google nos sugería cambiar a para ciegos. O sea, que hasta es complicado luchar contra tanta movida cuando un gigante como esos ya directamente me hace la puñeta. Luego, el segundo valor es creatividad ante todo.
Nosotros siempre hemos hecho, por ejemplo, un vídeo que no sé si vosotros habréis visto en las redes, en el que mis compañeros me lanzan las zapatillas y yo, lógicamente, pues no las cojo. Ese vídeo ha tenido como 7 millones de reproducciones y es un poquito lo que nos ha dado visibilidad. De hecho, yo cuando voy por los sitios, pues como hoy, a dar alguna charla, a hablar con la gente, voy por Madrid y a mí me hace mucha gracia cuando la gente, oye, ¿tú eres el de las zapatillas de Instagram? Pues mira, tío, sí. O sea, y me hace mucha gracia el que la gente nos reconozca y es muy importante para nosotros la creatividad. Realmente somos un equipo joven, con una mentalidad así un poquito canallita, pues tratamos la discapacidad, pues sí, con total respeto, pero lógicamente desde el humor y, y pensamos que la creatividad ante todo. Este es muy importante, calidad y no caridad. Nosotros no queremos que se nos compren las zapatillas por el impacto social de la empresa. Nosotros tenemos muy claro que somos una empresa como tal, con ánimo de lucro. Si nosotros no vendemos zapatillas, no comemos, y por eso, como os decía antes, hacemos unas zapatillas top, con materiales reciclados, de primera calidad, además todo hecho en España, y nosotros queremos que la gente que compre unas Timpers vuelva a comprar y las recomiende. Si no, realmente nos tiraríamos piedras contra nosotros mismos. En 6 meses dejaríamos Valencia y estaríamos en Alicante y dejaríamos de poder dar trabajo como queremos a la gente con discapacidad. Por lo tanto, siempre calidad antes que caridad. Y es luego mucho trabajo en equipo. Pese a que cada uno tiene sus roles marcados, evidentemente siempre hay una mano para el compañero. Y Roberto, por ejemplo, como os digo, que es trasplantado de riñón, él no puede coger peso, no puede estar en el almacén. Pues el día que haya que tal, pues ahí estaré yo. Yo, por lógica, supongo que entenderéis por qué, no puedo estar en el almacén cogiendo las tallas para hacer los paquetes, porque os llegarían a todos, pues supongo que la que no habéis pedido. Entonces, pues para nosotros el trabajo en equipo es fundamental. Y otra cosa que lo aplico tanto a Timpers como a la experiencia mía personal que os he contado antes, entre probar y no probar, probar siempre. Mis padres probaron el irse a vivir a Alicante, yo probé la música, luego realmente una vez que ya necesitaba estabilizarme y estaba con el cupón, me surgió la oportunidad de este proyecto y lo cogí sin saber si iba a estar en 2 meses de vuelta en Alicante o qué. Timpes como tal, pues probamos a colaborar con el Levante, probamos a irnos a Lanzadera. A mí me gusta decir siempre que me enseñó hace poco una persona esta frase, que hay que probar siempre, porque como no somos río, pues siempre podemos dar la vuelta si la cosa no va bien. Y es de las cosas que he aprendido últimamente que creo que son más ciertas. Y sobre todo, el valor más importante es mucho trabajo. Como bien decía antes Gloria, lógicamente hay que trabajar mucho. En algunas cosas nosotros probablemente tengamos que trabajar más, aunque eso tampoco, bueno, como os digo, ya es como lo veamos. Pero sobre todo, muchísimo trabajo. Y yo lo que os querría decir es que nosotros somos e-commerce, no tenemos de momento tienda física y estamos centrados en el negocio online. Sí que es verdad que tenemos una logística muy buena y tenemos para clientes, claro, cambios de talla, devoluciones totalmente gratuitos y muy rápidos. Nosotros necesitamos, claro, seguir creciendo, porque aunque hemos tenido mucha visibilidad y un crecimiento muy rápido, como le comentaba ayer Alberto, nosotros somos pequeñitos. Ya veis que nuestra vida es muy pequeñita y hay gente que cree que Timpers es más grande de lo que es. Entonces nosotros tenemos que seguir creciendo, necesitamos el apoyo de todo el mundo para que nuestro mensaje y nuestra filosofía realmente pueda llegar a más gente y más lejos, por lo que si os ha gustado lo que hacemos y nuestra filosofía, os invito a que nos deis ahí el apoyo en redes, que para nosotros es importantísimo. Y bueno, por último, deciros que nos gustaría muchísimo que todos vosotros nos ayudarais a mandar el mensaje de que importan muchísimo más nuestras capacidades que nuestras discapacidades, que creo que es la única forma de conseguir normalización de la que os hablo.
Y por último, deciros que me acaban de decir mis compañeros desde ahí de Valencia que para todos los asistentes, organización, todo el que quiera, han habilitado un código de descuento en la web de Timpers, que es Emprende sin Barreras, por el que todo el mundo que quiera unas Timpers y aplique el código va a tener un descuento ahí. Y sobre todo eso, que por favor nos ayudéis a que la gente escuche que importan muchísimo más nuestras capacidades que nuestras discapacidades. Y muchísimas gracias. Bueno, y lo mismo, si queréis que os conteste alguna cosilla, algo, súper encantado, vamos. Diego, soy Gloria. Dime. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por tu ponencia, ¿vale? Creo que vamos, ha sido increíble. Y no conocía tu marca. Muchas gracias. Mi pareja tiene también discapacidad y quería saber si diseñáis zapatillas de ancho especial. Hombre, nosotros ahora mismo tenemos talla de 36 a 46. Estamos intentando ahora ampliar, lógicamente, el rango de las tallas, pero como os digo, claro, como en realidad no llevamos tampoco tanto tiempo, pues son proyectos, claro, que tenemos en mente. Queremos hacer zapas de niños, queremos intentar hacer zapatillas, claro, orientadas a discapacidades concretas, pues gente que a lo mejor le cuesta atarse o desatarse los cordones, que se pudieran directamente incorporar, pero claro, tenemos que ir haciendo muy poquito a poco conforme tengamos recursos, pero bueno, te aseguro que diciéndomelo tú lo tendré en cuenta, lo del ancho especial. Muchas pero no, gracias. de momento son eso, unisex, y tenemos 11 tallitas y ahí a poco a poco. Gracias. A ti. Pues ya está, ¿no? No, estoy aquí, hola. Soy Pili, soy de FEGAD, de la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, y solo quería felicitarte, simplemente eso, porque creo que hacen falta discursos como el tuyo, optimistas, cargados de energía, que invitan a una visión distinta de la discapacidad y sobre todo el tema del emprendimiento, ¿no? Que verdaderamente anima, ¿no?, a que las personas con discapacidad puedan empezar a crear su propio proyecto empresarial. Entonces, bueno, a mí me ha llegado profundamente todo lo que tú has dicho. Yo creo que estaba compartiendo con mis compañeras que hace falta esa otra visión para romper esos estereotipos acerca de la discapacidad, con lo cual simplemente felicitarte. Y no conocía tu marca, ya la he estado googleando, ya te tengo bicheado, o sea que en breve contactaré. Muchas gracias. A ti siempre. Muchas gracias.